Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este nuevo giro que le hemos dado a nuestro actuar médico. Todos estos años nos hemos reunido para hablar de EPOC, de tabaquismo, de tratamientos, de broncodilatadores. Ahora hemos girado un poquito el objetivo, nuestra perspectiva, nuestro enfoque. En vez de dar una solución a un problema, vamos a darle una solución a la causa del problema. Ver cómo empezamos de nuevo, nuevos órganos, nuevos tejidos, nueva vida. Y este es el sentido de la plática de hoy. Quisiera que compartan este video con nosotros, que les vamos a poner algo de lo que es y luego les presentaré a los profesores. La ciencia, el día de hoy, nos da la posibilidad de acceder a nuestra fuente de la juventud, activando nuestras células madre. Su origen está con el inicio de la vida y comienza con el proceso de la fecundación. El esperma va preparado con la mitad de su ADN con la esperanza de unirse a un óvulo. El óvulo está en espera también con la mitad de su DNA. Esta unión inicia una producción desenfrenada de DNA y la multiplicación celular, dando lugar a las células pluripotenciales, que son las que generan los tejidos y órganos de las 3 capas embrionarias. Estas células pluripotenciales son las que dan lugar a todos los órganos y tejidos del cuerpo hasta formar un ser humano, con la información genética de ambos padres. Ya formado el ser humano, queda una reserva intacta de células pluripotenciales dormidas que viajan toda la vida en nuestra sangre y que son conocidas como células madre, que conservan su potencial maravilloso de convertirse en cualquier tejido de nuestro cuerpo. Las células de los tejidos y órganos de un bebé poseen la capacidad de repararse o renovarse de manera muy efectiva y veloz. Y a partir de los 25 a 30 años de edad, se va perdiendo poco a poco, es decir, comienzan a envejecer. Nuestros tejidos ya no tienen la rapidez para renovarse y finalmente dejan de multiplicarse. ¿Podría prevenirse ese envejecimiento? Sí, se puede. Si las células madre dormidas se despiertan, el proceso de rejuvenecimiento se activa. La ciencia y la tecnología permiten ahora llevar a cabo este proceso. En la clínica Laser Stem Cell contamos con el entrenamiento y el equipo de alta calidad único en México. Pues otra vez, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí a todos. Voy a tener el gusto de presentarle a nuestros profesores. Hay un pequeño currículum de cada uno de ellos. Pero tengo el gusto en particular de presentarles al profesor Toto Bukaitis, que ha venido desde San Diego y que en este tema en particular es experto. También les quiero presentar a la doctora Rosario Arellano, que es doctora en psicología y es experta en temas relacionados con meditación. Y en este caso en particular nos va a hablar de algo que se nos dificulta a todos pensar. Cómo podemos mirar al interior de nuestras células, no solamente al exterior de nuestros ojos. Y yo, un servidor, voy a empezar con una plática que es un poco escolar. Es un poco escolar en el sentido de que voy a procurar hacer muy sencillo, muy simple, en el que voy a hablar de lo que son las células madre. El concepto de células madre es un poco misterioso. La gente habla de células madre, oyen que sí existen células madre, que se aplican células madre y no se sabe muy bien dónde están, quién las pone y qué es eso que se aplica en algunas personas. Con el objeto de aclarar esos puntos voy a hablar sobre este concepto de células madre de manera muy sencilla para luego dar paso al doctor Todd
y previamente al doctor Todd, al doctor Arellano, para hablar con nuestras células. ¿Me ponen la primera, por favor? Ok, este es nuestro tema de hoy. Este es como me pueden localizar, mi correo personal y mi Twitter. Y aquí comienza todo, con una pareja, ese soy yo. El otro no les digo quién es, pero es un modelo. Y esto pues no son, estos no son míos, ni tampoco de la que salió en la foto, pero así comienza todo con un encuentro que no es casual. Pero fíjense qué interesante está, tanto el espermatozoide como el óvulo están incompletos, nada más tienen 23 cromosomas. El concepto es sencillo, lo sabemos desde que estudiamos la prepa, pero tiene que ver con lo que nosotros somos, una incompletitud, somos incompletos si no tenemos a nuestra otra parte. Y cuando nos unimos y nos fusionamos con esa otra parte, entonces ya de repente somos un individuo completo. Y ese individuo completo tiene 46 cromosomas, y ese individuo, una vez que se ha unido el espermatozoide con el óvulo, da lugar a un cigoto, que es el que se conoce como el inicio de una nueva vida, y de ahí en adelante empieza todo. Las primeras 22 horas se forman ya 2 células, a las 48 son 4, a las 72 son 5, 12 células visibles y que se pueden identificar. Y al cuarto día cambia, ya no se pueden identificar células individuales, sino se ve una pequeña masa, un conjunto que no se puede ubicar como células individuales. Y esto va a dar lugar a lo que conocemos como las capas embrionarias, y a partir del quinto día se convierten en células multipotentes. ¿Cuál es la diferencia entre totipotentes, pluripotentes y multipotentes? Bueno, todas se originan de este cigoto y son células totipotentes aquellas que son capaces de crear a un ser humano. Esa es la gran diferencia con las multipotentes o pluripotentes. Las totipotentes tienen un conflicto en nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad moderna, porque se han asociado a la formación de tumores o teratomas. La diferencia más importante con las pluripotentes es que estas ya están comprometidas en un desarrollo embrionario que se convertirá en un ser humano. ¿Qué es eso de células madre? Bueno, en adelante vamos a hablar de las células madre con su nombre como viene en la literatura, stem cells. Cuando hablamos de stem cells en adelante y los papers que ahora les voy a mostrar, vamos a hablar traduciéndolo como células madre, porque de ahí se origina todo. Estas células madre no son tal cual como las vemos en los papers. Son totipotentes, capaces de crear un ser humano. Pluripotentes, que es de las que vamos a hablar, son las que son capaces de crear células de todas las capas embrionarias. Y las multipotentes pueden crear células, pero no de todos los tipos celulares y no de todas las capas, de algunos nada más. Nosotros vamos a hablar de las pluripotentes. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de las células que pueden convertirse en cualquier otro tejido de las 3 capas embrionarias, que ustedes las conocen: ectodermo, que da lugar a piel, anexos, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. De ahí derivan todos esos órganos y tejidos de esa capa del ectodermo. En cambio, del mesodermo derivan otras, como pueden ver ahí, el cartílago, el músculo, el esqueleto, las células mesenquimatosas, que así se conocen. Y finalmente, del endodermo, en términos generales, son las capas de revestimiento de casi todos los órganos. Aquí lo que quiero preguntarles es que, ¿qué pasa si me pongo en mi cuerpo estas células pluripotenciales? Lo que va a pasar es que voy a tener la capacidad de regenerar al interior de mi organismo células de todas las capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Es decir, puedo renovar mi paquete celular con el que nací, aunque yo tenga, los 30 años que actualmente tengo. ¿Dónde están esas células madre? Cuando uno se les pregunta, ¿pero dónde están?
tengo que contratar a que alguien rente una placenta o un cordón umbilical. Bueno, aquí les voy a presentar este artículo resumido, una revisión que hizo este grupo de investigadores. Y ustedes verán que podríamos decir que son cinco tipos. Células madre embrionarias, que se conocen en inglés como embryonic stem cells, células madre muy pequeñas, parecidas a las embrionarias, células madre por transferencia nuclear, reprogramadas y células madre adulta. Estas primeras, las células de medio, las que siguen acá, consiste en una programación celular que requiere biología molecular, reprogramación, transferencia de células aquí, conseguir un blastocisto y luego de ahí conseguir las células madre que sigan. Nosotros no vamos a hablar de estas. Las células madre muy pequeñas, parecidas a las embrionarias. En inglés, intencionalmente puse el título, Very Small Embryonic-like Stem Cells. Eso son células que fueron descubiertas recientemente, en el 2006, por este investigador que se llama Hatachak, y las descubrió sin querer buscarlas específicamente, estudiando en este paper, las describió. Más adelante ha seguido haciendo publicaciones al respecto. Están circulando en sangre. Hay una circulación continua de médula ósea alrededor de todo nuestro cuerpo y estas células van circulando y las tenemos, todas las tenemos. Cuando uno piensa en estas células, pensamos que la solución, pero hay dos problemas con este tipo de células. La primera es que no se sabe si están presentes en los niños, en adultos o en la gente de la tercera edad. Esa es una pregunta que me han hecho. Bueno, ¿y un señor de 70 años tiene células madre? Y el otro problema es que estas células resulta que están dormidas, es decir, están inactivas. Y esto es un problema, porque si están inactivas o dormidas, pues ahora sí que, ¿de qué sirven si están ahí dormidas? Bueno, el primer problema lo solucionó este grupo de investigadores, porque tomaron un grupo de gente, de jóvenes de mediana edad y otros mayores de 60 años de edad en general, les midieron las células madre, las células madre que habían. Cuando hablo de células madre en adelante, voy a referirme a las células pequeñas, muy pequeñas, parecidas a las embrionarias, very small stem cells. Y resulta que tanto los jóvenes de 2 años a 39, como los de edad media, a los de mayores de 60 años de edad, tienen el mismo número de células en su sangre. Esto se ve un poco más bajo en los que tienen mayor de 60 años de edad, pero no hay diferencias significativas entre ellos. Quiere decir que esto es igual en todas las edades. Entonces el primer problema parece que está resuelto. Tienen células madres circulantes en su organismo, todos, ustedes, yo, los que están afuera, todo el mundo las tiene. El otro problema es que, bueno, si están dormidas, esta es una frase del doctor Bocaiti, que lo más notable de estas famosas células madre dormidas es que están dormidas, pero eso lo vio el doctor Bocaiti como una ventaja, porque resulta que sus telómeros, que son los extremos finales de los cromosomas, siguen pequeñitos, siguen muy largos. Y ustedes saben que si el telómero se acorta la vida, porque la célula deja de multiplicarse. Entonces lo que se parecía a un problema, pues en realidad es una ventaja. Y cuando nosotros vemos la ventaja, entonces esa desventaja de estar dormida se convierte en una ventaja. Tenemos en nuestro cuerpo células madre dormidas con sus telómeros así de largos, grandotes, como si fuéramos recién nacidos. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Bueno, que se pueden meter a nuestro cuerpo activadas y entonces resultar en cualquiera de las células de las capas germinales de las que hablamos y por lo tanto rejuvenecer nuestro organismo. Este paper que salió publicado el año pasado, en el 2021, es un artículo que habla de que esas células dormidas pueden ser activadas a través de este sistema, que aquí lo estoy poniendo, y lo voy a poner en español, que da lugar a un láser que se llama equipo
nanobioelectrónico fotoacústico. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Un rayo láser modificado que el doctor Todd inventó junto con Strachan. ¿Y eso para qué lo inventó? Bueno, pues resulta que esas células dormidas pueden ser activadas con este rayo láser, y eso lo demostró en este artículo que les estoy presentando aquí, que ustedes pueden consultar. De todas maneras no lo van a entender porque es pura biofísica y es nanofotoelectrónica de la que habla el doctor Todd acá. Pero está interesante intentar entenderlo. Bueno, ¿qué es lo que encontró el doctor Todd? Bueno, que esas células muy pequeñas, cuando se exponen a ese láser, incrementa su proliferación en comparación a células control que no son expuestas a ese rayo láser. Ese es el modelo teórico del doctor Todd. Predice que estas células serán activadas a través de un mecanismo cuántico de activación a través del láser modificado, que hace que los puentes que impiden que la célula esté activa se desbaraten y las células despierten, por decirlo de alguna forma. Él termina este artículo con una reflexión que la voy a leer tal cual, que si uno toma las cuentas celulares de sangre periférica, que tomamos una muestra de 60 mililitros de sangre con objetos de medicina regenerativa, se obtienen en el mejor de los casos 1.300 células por mililitro de sangre. Aunque estas células son poderosas, esas cuentas no son suficientes para lograr un efecto de antienvejecimiento. En cambio, cuando aplicamos esta técnica láser, patentada por el doctor Todd, entonces es tal el estímulo que se pueden obtener de estas 1.300 células hasta 1.000.000 de células por mililitro o más. El objetivo de la presencia del doctor Abukaitis en México y ante ustedes es presentar las maravillas que día a día se pueden conseguir en cada ser humano, en cada organismo que se exponga a las células activadas con rayo láser y a la conducción del láser, de las células a través de ese láser, a cada uno de los órganos que sea conveniente para cada uno de los individuos. Muchas gracias. Como les dije al inicio de esta charla, al final va a estar la conferencia del doctor Todd, que es la importante, pero quisimos hacer un énfasis porque el doctor Todd es un biofísico, es neumólogo, ahí en su currículum ustedes lo vieron. Él hizo medicina interna, hizo neumología, hizo una especialidad en cuidados intensivos, en terapia intensiva, y se convirtió en un biofísico experto en mecánica cuántica. Y resulta que además de lo que uno puede creer de un individuo que tiene una preparación científica de su nivel, es un tipo con una preparación espiritual diferente a la que tienen la mayor parte de la gente. Ustedes lo verán conforme lo vayan conociendo. Entonces, quisimos hablar, tiene que ver cómo un individuo puede hablar con sus propias células. Él lo habla, él lo dice, y en el entrenamiento en el que yo estuve, vemos cómo la gente realmente entra en un proceso diferente. Y es de lo que vamos a hablar.